Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. No me voy a extender mucho porque el informe, como ya saben, está disponible desde hace tiempo en la web y supongo que ya han tenido tiempo de revisarlo, ¿no? Y, por otro lado, me gustaría tener también tiempo para escuchar sus opiniones. Y me gustaría empezar recordando que a nivel mundial, en referencia al cambio climático, desde luego vamos por mal camino y además vamos muy lentos en la implementación de correcciones y de soluciones. Y como de soluciones es de lo que debemos de debatir en el Parlamento Europeo, pues el informe trata un poco de compilar una serie de medidas que deberían de ser implementadas a nivel de las políticas de cohesión y a nivel regional y local. El cambio climático acentúa además las diferencias sociales dentro de la Unión Europea. Hay grupos sociales más expuestos que otros, tanto por salud precaria, bajos ingresos, vivienda inadecuada, falta de movilidad, género, entre otras razones, ¿no? La pobreza energética es ya además una constante en la vida de muchos europeos y europeas. Igualmente, Europa yo creo que tiene la responsabilidad de paliar las consecuencias humanitarias del cambio climático fuera también de Europa. Estamos hablando de hambrunas, de sequías, de huracanes y un modelo de desarrollo, la verdad, bastante injusto, que generan una ola de refugiados climáticos que llega hasta nosotros, hasta el corazón de la Unión Europea y especialmente a las ciudades, en busca de una vida más digna. Y para adoptar soluciones al cambio climático, las ciudades han venido señalando reiteradamente la necesidad de apoyo desde la Unión Europea en los siguientes ámbitos: en un marco jurídico prescriptivo, en creación de capacidades, sensibilización y formación como base de conocimiento técnico y científico y también de financiación. Uno de los principales puntos de este informe es la insistencia en la necesidad de una mayor autonomía para las ciudades y las regiones. Cada nivel institucional tiene sus capacidades y, sin duda, son necesarias medidas estatales y supranacionales, en nuestro caso, a nivel de la Unión. Pero la figura clave de las soluciones son las ciudades y las regiones, en las que se circunscriben. Las autoridades locales son las más cercanas a la ciudadanía y, por tanto, las que mayor capacidad tienen que dar para dar una respuesta adecuada, ¿no? Y para que las ciudades sean verdaderos agentes de lucha contra el cambio climático es necesario dotarlas de la suficiente autonomía política, administrativa y financiera. Las potenciales soluciones, tanto de mitigación como de adaptación, son eminentemente locales y es ahí donde debe de ponerse el foco de atención. Sirva como ejemplo que, a pesar de la deplorable retirada de los Estados Unidos de los Acuerdos de París, muchas de las ciudades norteamericanas mantienen un compromiso fuerte de lucha contra el cambio climático. Otro aspecto muy relevante es que las políticas de descarbonización deben de ir acompañadas de efectivos planes de empleo que garanticen una sostenibilidad social, además de medioambiental. Es sin duda necesario dar un salto hacia la utilización de energías renovables, pero es igualmente necesario ofrecer adecuados y efectivos planes de reconversión o inversión en las zonas más afectadas a nivel de desempleo por estos grandes movimientos macroeconómicos. Y recordemos que ese apoyo debe de llegar directamente a las familias afectadas y no a las multinacionales energéticas para aumentar aún más sus ya abultados beneficios, tal y como ocurre ahora mismo en mi propio país. Por otra parte, debemos recordar la ingente generación de personas que se están convirtiendo en refugiadas y refugiados por motivos climáticos. Y aún muchas de las guerras que se están generando actualmente, ese terrible flujo de inmigración, son derivadas precisamente del control por los recursos energéticos, con lo que está íntimamente ligado al calentamiento global. El informe se recuerda que tenemos la obligación moral y legal de atender a todas y cada una de las personas que huyen de sus hogares por conflictos bélicos o por otras razones humanitarias. Y además tenemos los medios y tenemos los recursos para hacerlo. Como último punto que quiero destacar es la aplicación de las políticas también de igualdad de género durante la planificación, implementación y evaluación de las medidas,
así como la realización de un análisis pormenorizado en todos los sectores y en todas las acciones que sean propuestas. Y ya para terminar, me gustaría poner un ejemplo de mala planificación. No es la base del informe, pero es un ejemplo de la mala planificación y la falta de coordinación. Es un ejemplo un poco estrambótico, pero está ahí, y lo estamos viviendo. Muchos de ustedes habrán recibido una comunicación para los que vayan en coche al próximo pleno de Estrasburgo, en el que tienen ustedes que poner a su vehículo en el parabrisas una pegatina identificativa de las emisiones del vehículo, según la normativa recientemente implementada en Francia. Los vehículos que circulan en Alemania tienen la misma obligación desde hace años y en España también se está implementando en algunas ciudades. En la República Checa su entrada es inminente y en otros países como Austria y Dinamarca también es obligatorio de momento para determinados vehículos, ¿no? Si sumamos a esto que muchos países miembros exigen el uso de pegatinas en el parabrisas para el pago de peajes, añadimos las habituales pegatinas necesarias para la revisión técnica del vehículo, la tarjeta de aparcamiento del lugar de residencia o el identificativo para aparcar en el lugar de trabajo, tal y como ocurre en este Parlamento. En definitiva, la visibilidad de los parabrisas de una persona que viaje frecuentemente en coche por varios países de la Unión Europea, desde luego se va a ver absolutamente reducida. Y esto yo creo que es un ejemplo claro de que son muy buenos los objetivos y muy buenas las intenciones, pero muchas veces está pésimamente planificado y descoordinadamente implementado. Y yo quiero decir que hay que trabajar juntos y hay que trabajar por mejorar estas cosas y espero con verdadero interés las aportaciones de todos aquellos que nos quieran hacer a este informe. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por las aportaciones, muchísimas gracias a la representante de la comisión. Y yo sí quiero aclarar una cosa. Yo soy de una región donde el principal modo de vida era la minería y una de las regiones donde más industria había en España en los años en que todavía teníamos bastante industria, ¿no? Ahora ya es distinto. Y precisamente de la comarca donde se concentra gran parte de toda la industria. Y yo defiendo la industria y la considero necesaria. Es que no podemos vivir sin ella. Pero sí exijo que cumplan las normativas medioambientales y que contribuyan a mejorar y a impedir este cambio climático. Y hablo con conocimiento de causa porque yo fui alcaldesa 9 años ahí, en ese municipio, y hemos tenido hasta que sacar metales pesados escondidos debajo de la arena de la playa, de una de las playas más turísticas, por la mayor multinacional del zinc, que está establecida allí. Entonces, yo defiendo la industria a capa y espada, pero también le exijo a la industria que tiene que cumplir lo que tiene que cumplir y que tiene que colaborar. Y no es que nos haga un favor, es que debe de hacerlo y tiene que hacerlo. Y eso quiero dejarlo muy claro. Y lo que hablo de políticas de reconversión con la descarbonización también lo conozco muy bien, porque es mi zona y donde había 50.000 personas, 50.000 mineros en la industria pública, hoy en día hay 800. Y hablo de empleos directos, más todos los indirectos. Todas esas comarcas se están muriendo. Y hay un despoblamiento terrible y una inmigración fuera tremenda. Por lo tanto, sí son necesarios. A la gente, a las personas hay que darles una alternativa cuando se les quita un modo de vida. Y yo soy partidaria de que la descarbonización vaya acompañada de ciertas medidas para que la gente pueda seguir viviendo y teniendo un salario y una vida digna. Y esto no lo podemos olvidar. Son muchas las personas que dependen de ello. Y luego, sí, y aquí yo creo que hemos estado todos de acuerdo, es fundamental el papel de las ciudades, el papel de los ayuntamientos, sus competencias, que ahora mismo, y en España hemos sufrido una reforma, apenas los ayuntamientos tienen competencias,
y a no ser autonomías, como se dice en España, de primera vía, de primer tren, el resto tiene muy pocas. Y yo, por ejemplo, trabajo en peticiones, y en peticiones estamos viendo de continuo peticiones sobre proyectos, incluso en zonas protegidas por Europa, donde se dividen los estudios, se parten de impacto ambiental para hacer la trampa. Y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y todas esas cosas se pueden mejorar con más competencias a los ayuntamientos, a las regiones, y que no dependa de quien está dependiendo pues de un gobierno central, desde un despacho o de las propias industrias que presentan los estudios de impacto ambiental. De todas maneras, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su colaboración y nada, enmiendas. Muchas gracias.